trata la sesión del día de hoy? Vamos a hablar sobre la actividad número 9, ¿cierto? Que es la evidencia del lenguaje cinematográfico, la captura con un propósito comunicativo, ¿sí? Esta evidencia es individual, ¿ok? Entonces, para que de una vez quede claro, esta evidencia no se va a hacer en los grupos de trabajo del proyecto, sino que es una evidencia pues de carácter individual, ya que son conocimientos que ustedes deben tener pues en su formación individualmente. ¿Listo? Entonces voy a empezar a presentar. Listo, chicos. Entonces primero vamos a ver, a revisar la guía rápidamente. ¿Me confirman si todos ya están viendo mi monitor? Sí, señora. Listo, gracias, Carlos. Entonces, pues primero, como siempre, vamos a Territorium, ahí vamos a encontrar la guía y vamos a buscar la evidencia número 9, ¿cierto? Evidencia del lenguaje cinematográfico, la captura con un propósito comunicativo. ¿Cuál es el objetivo de esta actividad? Pues que ustedes reconozcan el lenguaje cinematográfico para la planeación de la multimedia. ¿Listo? ¿Qué dice entonces? Que debemos realizar de manera individual un sonoviso que tenga como mínimo 10 fotografías y como máximo 20 fotografías, o sea, es una actividad que van a realizar por medio de fotografías. No se preocupen que pueden tomar las fotografías con su celular, no tiene que ser equipo profesional, sino como pues se les quede más fácil. Lo importante, ¿cierto? Es que pues obviamente se entienda la historia que van a contar y pues que utilicen los diferentes planos y ángulos de cámara que ya vamos a ver en la clase del día de hoy. ¿Listo? Para este sonoviso se debe seleccionar entre estas dos historias, Caperucita Roja o La Cenicienta. ¿Listo? Entonces ustedes, de forma individual, ustedes van a definir qué historia quieren contar, si la de la Caperucita Roja o la de La Cenicienta. ¿Listo? La historia debe tener inicio y fin y ser construida teniendo en cuenta el lenguaje cinematográfico. ¿Cuál es este lenguaje cinematográfico? Utilizando los valores de plano, diferentes ángulos de cámara, leyes de composición que les permitan comunicar de manera efectiva el concepto de, pues, de la palabra, de lo que estamos contando. ¿Listo? El aprendiz cuenta con más recursos de apoyo si requiere más información para profundizar en la temática. ¿Listo, chicos? Básicamente esta es la actividad. Entonces, ¿qué es un sonoviso? Un sonoviso es cuando yo uno diferentes fotografías, ¿cierto? Y las convierto en un video, ¿sí? Es súper sencillo, ¿ok? Lo pueden hacer en cualquier programa de edición gratuito, no hay ningún problema, o también lo pueden realizar en Premiere. Ustedes definen en qué lo quieren hacer. ¿Listo? ¿Y cuál es la idea? Pues que ustedes van a contar la historia con las fotografías, simplemente van a poner las fotografías en orden cronológico, como va la historia de inicio a fin, donde se encuentre la historia de Caperucita Roja o de la de Cenicienta, pues ya utilizando como los planos y los ángulos de cámara y todos estos conceptos, ¿ok? ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? ¿O todo claro? ¿Todo claro? Listo. Claro, profe, claro. Entonces arranquemos. ¿Qué es el lenguaje cinematográfico? El cine, creación por medio de la fotografía en movimiento, es la evolución a lo largo de su historia. ¿Listo? Entonces el lenguaje cinematográfico es cómo nosotros contamos una historia. Por eso se llama lenguaje, ¿cierto? Como por medio de la fotografía y la imagen yo empiezo a contar una historia. ¿Listo? Las películas que se filmaban a finales del siglo XIX son muy diferentes a las de hoy en día. ¿Listo? Sí, claro que sí. Digamos que en el siglo XIX se contaba con una cámara, una película en rollo, ¿cierto? Una película como el rollo de fotografía, que es una cinta, ¿cierto? Donde se empieza a grabar la historia.
¿Qué características tenía el cine de esta época a las características del cine que tenemos hoy en día? Pues la diferencia a nivel tecnológico es impresionante, ¿cierto? En esta época pues era blanco y negro, ¿cierto? No existía todavía la película de color. Sabemos pues que se filmaba en película, no había mucha opción de efectos especiales digitales. Si había algún efecto especial, pues se hacía dentro del set de grabación, ¿cierto? En tiempo real. Y casi siempre todos los efectos especiales que se manejaban, sobre todo era como el manejo de fondos, algunos fondos animados que pues eran hechos con maquetas, ¿cierto? Todo era muy manual, o de pronto efectos de disparos o de pólvora o de este tipo de efectos de acción, ¿cierto? Pero digamos que efectos como los que vemos hoy en día, donde en muchas ocasiones prácticamente el actor siempre está en una pantalla azul, ¿cierto? Actuando con puntos de seguimiento y después le hacen pues toda su mundo, por decirlo así, de manera digital. Entonces, pues si vemos, hay bastantes diferencias entre el cine de esta época al cine que encontramos ahora. Encontramos avances y aplicaciones, hasta podemos generar por medio de dispositivos nuestros propios contenidos. Claro, ese es otro de los grandes cambios. Creo que alguien está intentando ingresar. Porfa, chicos, recuerden tratar de activar el correo Micena para no interrumpir en las clases. Listo, sigamos. Esa es otra de las características. Si nosotros vemos en la actualidad, con los dispositivos móviles y las facilidades que tenemos a nivel de tecnología, nosotros mismos podemos contar las historias, ¿cierto? No necesitamos una cámara profesional, no necesitamos una cinta de película o de fotografía para poder contar una historia, ¿cierto? Tenemos los celulares facilitan muchísimo este proceso porque tú con tu celular puedes contar la historia, puedes comunicar sin necesidad de pues entrar en grandes gastos o tener que tener suministros pues para poder contar lo que tú quieres contar. Y aparte pues tenemos múltiples aplicaciones que nos ayudan con esto, inclusive tenemos aplicaciones que nos permiten hacer procesos de edición dentro de nuestro celular, ¿cierto? Como inclusive en Adobe lo encontramos que es el Premiere Rush, lo instalamos en el celular y desde el celular podemos editar. Entonces, pues hay una diferencia en cómo ha cambiado el lenguaje audiovisual a inicios de siglo como es ahora, ¿sí? Entonces podemos hablar primero de tecnología, segundo pues la narrativa y tercero quienes tenían acceso a estos equipos para poder contar una historia, ¿cierto? Se necesitaba tener una inversión y se necesitaba tener determinados suministros para poder contar lo que se quería contar. ¿Listo? Entonces, el lenguaje audiovisual se compone de diversos elementos. ¿Listo? Primero, el espacio. Cuando hablamos del espacio en el lenguaje cinematográfico debemos analizarlo a través de sus propios componentes, conformado por el encuadre, ¿cierto? El encuadre es lo que se ve dentro de la pantalla, lo que yo encuadro dentro de la pantalla y en qué parte de la pantalla lo voy a poner, ¿cierto? En este caso podríamos decir que el elemento principal de nuestra fotografía, de nuestro fotograma, está más hacia el lado izquierdo, ¿cierto? Que hacia el lado derecho. Entonces, en este caso, el encuadre sería este, ¿listo? La angulación, que en este caso es una angulación recta, ¿cierto? No tiene ningún picado ni contrapicado. El plano, que en este caso podríamos hablar que es un primer plano de la cámara, ¿cierto? Se acerca bastante. La profundidad de campo, ¿sí? ¿Qué es la profundidad de campo? La profundidad de campo es hasta qué punto puedo ver yo de la imagen, ¿sí? Entonces, si vemos el fondo está bastante difuminado. Quiere decir que nuestra profundidad de campo está más hacia la cámara, ¿cierto? Y la imagen tiene poca profundidad de campo porque el fondo no se está visualizando claramente, está distorsionado, ¿listo? Y el punto de vista, ¿ok? Entonces vamos a hablar del encuadre. El encuadre es lo que vemos en pantalla, ¿listo? Videos en redes, pantallas de cine,
y todo lo que tiene que ver con fotografía y su movimiento, ¿ok? Entonces, básicamente el encuadre es lo que aparece en nuestra pantalla, ¿listo? Sencillo. Encuadre, buena composición, sujeto definido y fondo. Entonces, es importante tener claro cuál es nuestro sujeto definido, ¿cierto? Cuál es el fondo que usamos y cómo hacemos una interacción entre ellos, ¿sí? Para que se entienda y se vea bien, ¿ok? Importancia de definir cuál es el elemento en el que nos queremos enfocar, ¿listo? Entonces, ¿cuál es el objetivo de mi encuadre en una buena composición? Tener claro qué es lo que yo voy a enfocar y cómo lo voy a enfocar para que se entienda el mensaje que yo quiero dar, ¿listo? Debe ser claro para centrar la atención de la persona que ve la imagen generando una narrativa. Entonces, como podemos ver aquí en los dos ejemplos, si vemos la del lado izquierdo, encontramos que nuestro personaje principal se está perdiendo y prácticamente el fondo tiene el mismo protagonista que el mismo protagonismo que mi personaje, ¿cierto? No se diferencia si lo que se está encuadrando en la composición son los edificios o es mi personaje principal. A diferencia de la imagen de la derecha, donde sabemos que ya el enfoque, ¿cierto?, de mi narrativa va a ser mi personaje principal. Y ya él tiene un papel más protagónico dentro del encuadre que el fondo, ¿listo? El fondo lo que hace es como un acompañamiento, más no se está centrando la atención en él, sino en mi personaje. ¿Listo? La sensación de equilibrio. Este es el otro, la otra característica de una buena composición. Los elementos del encuadre tienen un peso composicional, peso gráfico, tono, forma y posición. ¿Listo? Entonces, ¿qué es importante? Que lo que yo ubique dentro de la pantalla, ¿cierto?, cumpla con determinados pesos y se complemente dentro de todo el encuadre que yo esté realizando. ¿Qué quiero decir? Que yo no puedo poner muchos elementos, digamos, aquí al lado izquierdo y al lado derecho no poner nada y dejar en blanco porque se va a sentir más pesado el lado izquierdo y no va a tener equilibrio mi imagen, ¿sí? La idea es que como en esta imagen equilibremos, ¿sí?, un elemento acá, otro elemento acá y se sienta que la imagen está en equilibrio dentro de la composición. Tenemos la sensación de equilibrio, seguimos con los mismos. Los elementos del encuadro tienen un peso composicional, peso gráfico, tono, forma y posición, que era lo mismo que decía en el anterior. Entonces, si vemos acá la imagen, vemos que está la luna, está el árbol y están en diagonales. ¿Qué quiere decir? Que se siente el mismo peso aquí arriba que aquí abajo. A pesar de que este elemento es mucho más grande y tiene un color mucho más fuerte, al estar la luna en contraposición, se siente que desequilibra la composición, ¿sí? Por eso hablamos de el peso composicional o el peso gráfico, porque los elementos que están dentro de mi encuadre están en posiciones tales o en ubicaciones tales que permiten que la imagen se vea equilibrada. Entonces, lo hace casi siempre, se definen estos pesos en diagonales o en izquierda y derecha, ¿ok? Después encontramos la angulación. Esta básicamente se refiere a la angulación en la que yo voy a poner mi cámara. ¿En qué ángulo voy a poner mi cámara para que tome la escena o tome el sujeto o al personaje que tiene como la parte principal o el protagónico dentro de mi audiovisual, ¿cierto? O dentro de la historia que estoy contando. ¿Listo? Está definida por el ángulo de la cámara en relación con el objeto o el personaje enfocado. Existen diferentes tipos de angulación que proyectan diferentes mensajes y afectan el ritmo narrativo. Entonces, encontramos el cenital, ¿cierto?, que es el ángulo en 180 grados, ¿cierto?, totalmente recto desde arriba. En este caso, pues estaríamos viendo la cabeza de mi personaje, ¿cierto?, porque está totalmente recto. Tenemos el picado, que es aproximadamente un ángulo de 45 grados, ¿cierto?
donde se ve el personaje desde la parte superior, ¿sí? Pero se alcanza a ver ya parte de su rostro, es un diagonal, ¿listo? Tenemos la angulación normal, que es la que casi siempre es la que más se utiliza, ¿cierto? Y es donde está la cámara totalmente frente a mi personaje. Acá ya se le puede ver pues claramente el rostro del personaje que estamos enfocando. Tenemos el contrapicado, que es la parte en contraposición del picado. Entonces no se hace la imagen desde arriba, sino desde abajo, ¿cierto? Haciendo el efecto como si mi personaje fuera mucho más grande, ¿ok? También está en un ángulo de 45 grados. Y finalmente tenemos el nadir, que es el contrapuesto al cenital y es la cámara a 90 grados desde la parte de abajo de mi personaje. ¿Listo? Entonces, si ustedes se dan cuenta, acá vemos cómo la angulación de la fotografía puede afectar, ¿cierto?, mi foto. Porque desde el punto de vista se puede convertir un elemento cualquiera en algo mucho más interesante, hacerlo más dramático y darle contenido emocional, jugar con el ángulo. Entonces, si vemos aquí la primera fotografía, podríamos decir que es un contrapicado, ¿cierto? Lo estamos mirando desde abajo al personaje. Al contrario, al lado derecho encontramos un picado donde mi personaje se está viendo desde arriba a un ángulo de 45 grados. Entonces vean, por ejemplo, ese picado, el efecto que está produciendo en la fotografía, ¿cierto? La niña se ve con más sombra, se ve un poco más dramática, ¿cierto? A diferencia del contrapicado. Acá encontramos un cenital, ¿sí? Totalmente desde arriba, como decíamos, se ve la cabeza. Entonces ahí es cuando entramos a mirar cuál es el lenguaje audiovisual, qué es lo que yo quiero contar. Si yo dentro de mi audiovisual o de la historia que estoy contando necesito hacer un plano de estos, ¿cierto? Un plano cenital. ¿Qué es lo que estoy enfocando? ¿Qué es lo que quiero contar? En este caso lo que queremos mostrar es a nuestro personaje, ¿cierto? Tocando el piano. Entonces, como queremos que salga toda la acción y queremos que se vea tanto mi personaje como sus manos, como el piano que está tocando, optamos por este ángulo para poder contar esa parte de la historia. Al igual que aquí en el nadir, podemos ver que la cámara está totalmente abajo, ¿cierto? Y también eso tiene que ver con el lenguaje de lo que yo estoy contando, ¿sí? De pronto quiero mostrar que mi personaje vio algo en el suelo, o que mi personaje está buscando algo, ¿cierto? Entonces, dentro de mi lenguaje utilizo este tipo de angulación. ¿Listo? El objetual usa la cámara o punto de vista dentro de un objeto. El espectador siente que está espiando. Este es otro tipo, ¿cierto? Donde en el punto de vista está dentro de un objeto. Acá podemos ver un ejemplo muy claro, que es cuando los personajes, ¿cierto? Abren un armario o abren la nevera o abren el carro, ¿cierto? Está entrando dentro de un objeto y ahí está la cámara, lo que nos permite ser espectadores desde adentro de lo que está sucediendo en la acción pues de mi audiovisual o de lo que yo estoy contando. ¿Listo? También tenemos el subjetivo. ¿Listo? El plano subjetivo se trata de que la cámara está introducido dentro de la escena, pero como una persona. ¿Listo? Entonces, este es el típico plano donde es como si fueran los ojos del personaje. ¿Sí? Yo creo que ustedes lo han visto en varias películas, digamos cuando un personaje está siguiendo a alguien o cuando está haciendo algo que no vemos la cara del personaje, sino es como si nosotros como espectadores fuéramos los ojos del personaje y vemos a través de esos ojos, ¿sí? En realidad, pues obviamente no estamos viendo a través de los ojos del personaje, sino que la cámara es un subjetivo porque está siguiendo al personaje como si fueran los ojos de este, ¿listo? Entonces decimos ahí que la cámara se convierte prácticamente como en un personaje más
ya que nos permite ver todo a través de los ojos del personaje que seleccionemos para este tipo de uso de la cámara. Listo, sigamos. Entonces, acá podemos ver, ¿cierto?, diferentes ejemplos. Por ejemplo, es muy común ver a los superhéroes o al héroe de la historia o al personaje más importante en picado, ¿sí? En contrapicado, diré. ¿Qué efecto tiene el contrapicado? Como lo que podemos ver acá. A nivel narrativo, permite que mis personajes se vean más importantes, ¿cierto? Que son los héroes, que son los que van a salvar el mundo, que son grandes, poderosos, ¿cierto? Ese es el efecto que produce este tipo de angulación en la cámara. Al contrario, cuando yo quiero ver que un personaje es pequeño o que mi personaje tiene miedo o que algo muy grande lo está atacando, entonces utilizamos la cámara en angulación de contrapicado. Porque como podemos ver aquí en el ejemplo, esto ayuda en la narrativa, ¿cierto?, a apoyar el mensaje de que mi personaje es pequeño, de que mi personaje tiene miedo, de que a mi personaje lo van a atacar. ¿Listo? Entonces ustedes pueden ya empezar a relacionar cómo el ángulo de mi cámara empieza a afectar la narrativa de mi historia. ¿Ok? Entonces acá podemos ver, ¿cierto? Nuevamente un ángulo donde se está viendo prácticamente desde los pies de Batman, ¿cierto? Y lo que nos permite esto es ver como glorificada, ¿cierto?, la llegada de él a salvarnos o la llegada de él a la escena, y nos permite ver en totalidad pues a todo el personaje, incluyendo pues las alas abiertas. ¿Ok? Chicos, hasta ahí pues queda claro lo de angulación, ¿o hay alguna pregunta para arrancar ya con los tipos de planos? Todo claro, profe. Quedan claros los ángulos y cómo los ángulos afectan la narrativa, ¿no? Cuando estamos definiendo un ángulo, también tenemos que pensar en que este ángulo va a afectar lo que como estamos contando la historia. Entonces arranquemos con los planos. ¿Listo? Los planos cinematográficos son los que definen y me permiten decir qué es la parte que yo voy a resaltar de mi escenario o de mi personaje o del objeto que quiero resaltar dentro de mi encuadre, ¿cierto? ¿Cómo se va a ver? ¿A qué distancia se va a ver? Y cómo se va a definir dentro de mi pantalla o dentro de mi encuadre, cómo voy a contar por medio de los planos la historia. ¿Listo? Entonces podemos decir, el gran plano general busca señalar la soledad o pequeñez del hombre con el entorno, o también sirve para ubicarnos dentro de la historia. Tenemos muchas películas, ¿cierto?, que inician, no sé, como con la visión del castillo de Drácula desde afuera, ¿cierto?, donde se ve todo el castillo, donde se ve sobre una montaña. Entonces también nos están dando como la ubicación, ¿cierto?, de donde se va a contar la historia. También nos está dando como el espacio de donde viven mis personajes, cómo es su entorno, cómo es el paisaje, cómo es el clima, ¿cierto? Cómo está ubicada su casa, qué tan grande es su casa, qué tan pequeña. Y eso a nosotros como espectadores nos da un mensaje claro, ¿sí?, de cómo me ubico dentro del espacio, qué está pasando, cuándo está pasando, porque a veces estos grandes planos generales, cuando es una película histórica, ¿cierto?, de otra época, también nos permite ver el estilo de las casas, el estilo que se maneja de los carros, todo este tipo de cosas, ¿cierto?, porque nos muestra un gran plano de todo el escenario donde se desarrolla mi historia. ¿Ok? Entonces busca señalar la soledad o pequeñez del hombre con el entorno, o también nos busca ubicar espacialmente dentro de donde se va a desarrollar mi historia. ¿Listo?
Listo, chicos, sigamos. Tenemos entonces después el plano entero, ¿cierto? Y el plano americano. El plano entero es el que me permite, pues, tener dentro del encuadre la figura entera de mi sujeto o del objeto que voy a esperen un segundo. Porfa, chicos, de verdad, traten de entrar con el correo de mi cena, ¿vale? Donde me permite mostrar pues a mi personaje de los pies a la cabeza, ¿sí? Este es uno de los planos que me permite comunicar también como el entorno, cómo es mi personaje, cómo se viste, ¿sí? Como que me permite ver una radiografía rápidamente de mis personajes al mostrarlos enteros de pies a cabeza. ¿Listo? Tenemos el plano americano, que es de la cabeza a las rodillas. Este es muy famoso, precisamente por eso recibe el nombre, porque este plano pues fue creado sobre todo y fue utilizado muchísimo en las películas del oeste, ¿cierto? Americanas. Entonces siempre se generaba este tipo de plano como para llamar la atención del personaje. Si vemos acá a Clint Eastwood, podemos ver como su presencia, ¿cierto? Se ve su arma, se alcanzan a ver sus manos, sobre todo cuando hacían esta típica escena que hacen como un duelo, ¿cierto? Pues si yo tuviera un plano medio, no alcanzaría a ver el arma y no alcanzaría a ver las manos de mi personaje y cómo va a actuar en ese duelo. Entonces digamos que para este tipo de escenas se creó este plano, ya que permite ver hasta las rodillas de mi personaje, ¿sí? 3/4. Entonces yo puedo ver toda la acción tanto en las piernas de mi personaje como en las manos del mismo, ¿sí? Y la interacción entre los elementos que tenga mi personaje en estos espacios. ¿Listo? Después encontramos el plano medio. Este casi se utiliza cuando queremos ver diálogos, ¿cierto? Entre dos personajes que son cercanos, en una conversación o una llamada telefónica, o cuando quiero seguir a mi personaje ya como enfocándome más en sus emociones, en su actuación. Entonces tenemos el plano medio que es de la cabeza a cintura, ¿listo? Entonces empieza en la cintura hasta la cabeza. Después tenemos el plano medio corto, ¿sí? Donde ya nos acercamos ya aún más al dramatismo del personaje, a sus expresiones, a sus sentimientos. Y este va desde el pecho hasta la cabeza, ¿ok? Después encontramos el primer plano, ¿sí? Que es ya cuando nos enfocamos en el rostro del personaje o cuando nos enfocamos, nos acercamos a un objeto, ¿no? Porque cuando estamos hablando, no sé, de una manzana, de ropa o lo que sea, pues nos acercamos ya y se enfoca, es solamente eso. El primer plano nos permite en los personajes mostrar las emociones, nos permite mostrar dramatismo, qué es lo que está sintiendo el personaje. Ya no importa tanto el fondo y lo que rodea a mi personaje, sino importa más lo que nos está contando el personaje a través de su rostro o a través de sus expresiones. Y después tenemos el primerísimo primer plano, que es ya cuando nos enfocamos a un solo punto, ¿cierto? De mi personaje, por ejemplo, a un ojo, a la nariz, a la boca, o cuando nos acercamos mucho a un objeto, ¿cierto? Ya el encuadre prácticamente todo está ocupado por este objeto o por esta parte del cuerpo de mi personaje, y esto es para mostrar, también lo llaman plano detalle. ¿Por qué? Porque se acerca tanto que le permite al espectador entender que ese detalle es importante dentro de la historia y que nos está contando algo. ¿Listo? Entonces, pues acá vemos diferentes tipos de planos, chicos. ¿Qué tipo de plano sería ese que estamos viendo en la diapositiva? Plano medio. Plano medio, exacto, ¿cierto? Va desde la cadera hasta, desde la cintura hasta la cabeza. Acá, ¿qué estaríamos diciendo? Primer Primerísimo. plano.
primer plano. Primerísimo si tuviéramos enfocado el ojo. ¿Listo? El primerísimo es que se ve todo el detalle. Entonces, el primerísimo es cuando ya nos está enfocando un ojo o la boca o la nariz, es que se acerca al elemento muchísimo y se pueden ver todos los detalles del elemento. Como en este caso estamos viendo el rostro, entonces hablamos de un primer plano. ¿Cuál sería? 3/4. Ajá, plano americano o 3/4. Entero. Entero, exacto, ¿cierto? Estamos viendo el personaje de pies a cabeza. Entonces veamos cómo acá, dentro de la historia, no solo nos están mostrando a mi personaje y su entorno, ¿listo? Entonces, por eso utilizamos este tipo de plano, porque queremos decirle al espectador que no solamente está mi personaje, sino el entorno donde está para entender qué le está pasando a mi personaje. Entonces, por eso utilizamos este plano. A diferencia de acá, ¿cierto? Donde la prioridad ya no es el entorno, sino lo que siente el personaje dentro de la historia. ¿Listo? Edición de video. Es un proceso por el cual un editor coloca fragmentos de video, fotografías, gráficos, audio, efectos digitales y cualquier otro material audiovisual en una cinta o un archivo generando secuencias. Entonces, lo que es la edición de video es cuando tenemos nuestro material, ¿cierto? El que ya grabamos en el celular o en una cámara y ya lo tenemos listo para generar una historia. Entonces, ¿qué hacemos? Colocamos fragmentos de videos, de fotografías, de gráficos, los apoyamos con audio, con efectos digitales y ya formamos una secuencia, ¿cierto? Que es el audiovisual o es la película que vamos a ir a ver al cine, ¿cierto? Son todos estos fragmentos de video que se generaron unidos, ¿sí? Dentro de un editor de video y que al final, al exportarlo, pues nos va a poder permitir ver el video finalizado ya con los fragmentos que se seleccionaron dentro de todo lo que se grabó. ¿Listo? Entonces tenemos tipos de montaje. ¿Cuáles son los tipos de montaje? Narrativo, es cronológicamente o con saltos futuros en el pasado. Entonces el narrativo es cuando nos están contando una historia como un cuento, ¿cierto? Donde vemos qué es lo que va pasando, qué es lo que está sucediendo. Y en ocasiones pueden haber flashback, ¿cierto? Que es cuando se va al futuro o cuando se va al pasado o cuando se va al futuro, ¿cierto? Dentro de la historia, cuando está recordando o cuando pasa mucho tiempo y la historia salta al futuro, ¿listo? Expresivo, ritmo, acción, aventuras rápidas, lento en drama o saltos rápidos en suspenso. Entonces, ¿cómo a nivel de expresividad va a ser mi narración, mi narrativa, ¿cierto? Va a tener un ritmo, va a ser de acción con aventuras rápidas, ¿cierto? La típica película de acción que corren, que los persiguen, que van en un carro a toda velocidad, o más bien la expresión es lenta, es drama, donde importan más los sentimientos de mis actores, ¿cierto? O hay saltos rápidos en suspenso, o las típicas películas pues de terror que todo el tiempo estamos a la espera de qué va a pasar, que se le va a aparecer el fantasma detrás, que mire que vio la sombra, que la puerta se le cerró, ¿cierto? El ideológico, que es transmitir una idea, discurso, basándonos en símbolos y en gestos, ¿cierto? Entonces ya es cuando yo quiero transmitir una idea, ¿cierto? O un discurso o una ideología, entonces apoyo esto dentro de mi narrativa, ¿listo? Y el creativo, sin tener en cuenta una cronología, se manejan diferentes emociones, diferentes coherencias, ritmo y bellezas dentro de una obra. Entonces es cuando ya no está como la historia cronológicamente organizada, inicio, nudo y desenlace, sino que, digamos, muestra segmentos de la historia de maneras diferentes, ¿cierto? Tenemos un ejemplo muy claro, que es Pulp Fiction, ¿sí? Donde, no sé si ustedes la han visto, se la recomiendo, es de Quentin Tarantino, donde no hay una narrativa cronológica y organizada dentro de la historia,
sino que salta en diferentes tiempos de la historia y lo que nos permite es ver cómo dentro de esos tiempos se entremezclan nuestros personajes, ¿sí? Los personajes principales y cómo estos saltos y estos momentos que pasan pues apoyan toda la historia que sucede dentro de la película. ¿Listo? Chicos, ¿hasta ahí alguna duda o todo claro en cuanto a planimetría? Los escucho. Claro, profesor, hasta el momento. Listo, chicos. Entonces, les voy a explicar rápidamente cómo podemos hacer esta edición en Adobe Premiere, como para las personas pues, que les quede más fácil. Igual como les digo, hay muchas aplicaciones que inclusive se pueden instalar dentro del celular, ¿sí? Y ustedes pueden, y son gratuitas, y ustedes pueden hacer la edición ahí si les queda más fácil. Si no tienen tiempo, no tienen el equipo, eso, no hay ningún problema, no tiene que ser obligatoriamente pues en Adobe Premiere. ¿Listo? Entonces simplemente pues ya acá tengo, abro el programa, ¿cierto? Le voy a decir que voy a crear un nuevo proyecto. ¿Listo? Acá simplemente le voy a dar el nombre a mi proyecto y la ubicación, entonces pues donde lo voy a guardar yo. ¿Listo? Y le voy a decir que aceptar. ¿Ok? Ya cuando le doy que aceptar, me van a salir pues diferentes espacios dentro de mi ventana. Pero si vemos aquí la línea de tiempo no se ha activado, ¿cierto? No hay nada donde yo pueda pues poner como mi material para crear la composición. Entonces lo que voy a hacer es ir a archivo, nueva secuencia. ¿Listo? Nueva secuencia. Y aquí él simplemente me va a decir pues que qué tipo de secuencia quiero. Yo le voy a dar aquí en ajustes, le voy a decir que personalizar 29,97, que es la base de tiempo que se maneja aquí en Occidente. El tamaño del fotograma va a ser Full HD, que es 1920 por 1080 en píxeles. ¿Listo? Acá les debe decir que 16:9. Entonces es el tamaño de Full HD. En proporción de aspecto de píxeles, le voy a decir que píxeles cuadrados. ¿Qué es el aspecto de píxeles? Es cómo se van a ver los píxeles, ¿cierto? Cuando yo los llame a la secuencia. Recordemos que las imágenes, ¿cierto? Están creados en píxeles. Y recordemos que cuando nos acercamos mucho a esos píxeles son cuadraditos, ¿cierto? Entonces, ¿qué me permite acá cuando yo le digo que píxeles cuadrados? Lo que permite es que se mantenga esta proporción y mis imágenes no se vayan a deformar. De pronto, si yo le doy otra opción, lo que va a pasar es que mis imágenes se van a ver, van a estirarse porque lo que va a hacer es que los va a volver, los píxeles ya no van a ser cuadrados, sino pueden volverse rectangulares. Entonces, por eso siempre es importante poner píxeles cuadrados para que me mantenga la estructura de los píxeles de mi imagen. ¿Listo? Después acá le ponemos ningún campo, búsqueda progresiva, que el audio está bien, y le vamos a decir que aceptar. Acá le podemos cambiar el nombre a la secuencia si queremos, pero pues lo vamos a mantener así. Le digo aceptar. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ya cuando yo creo la secuencia, ya él me permite acá ver la línea de tiempo, ¿cierto? Para que yo pueda, pues, poner ahí las imágenes y me crea también la pantalla, ¿cierto? Donde yo puedo ver lo que estoy haciendo aquí en la línea de tiempo, me va a permitir visualizarlo. Recordemos que lo que yo vea acá es lo que se va a ver cuando yo exporte el video. ¿Listo, chicos? ¿Hasta ahí todo claro? ¿O hay alguna duda? Profe, pues todo está claro, pero el tema es que a veces uno hace el paso a paso mirando el video y no le salen las cosas, pero tengamos fe. Listo. Bueno, entonces sigamos. Ya tenemos acá. Entonces simplemente voy a traer las fotos, ¿cierto? Que voy a utilizar
porque para que digamos, yo escogí ser Caperucita Roja, entonces yo lo hice con muñequitos o lo hice con mis amigos, entonces una amiga se disfrazó de Caperucita Roja y un amigo se disfrazó de lobo. O sea, eso es totalmente independiente como ustedes quieran contar la historia. Si lo quieren hacer con muñecos, si lo quieren hacer con dibujos que hagan, no sé, en unas hojas, si los ponen a actuar, si lo quieren hacer con sus amigos, con sus hijos, con su familia, eso es ya totalmente independiente. ¿Listo, chicos? Entonces, simplemente, ¿cómo voy a llamar aquí a las fotos? Le voy a dar archivo, importar, ¿cierto? Y simplemente aquí yo voy a buscar, ¿cierto? Las fotos que voy a utilizar, ¿listo? O las fotos que tomé, ¿cierto? Contando el cuento de la Cenicienta. Entonces, voy a donde guardé las fotos, a mi celular o a la cámara con la que las haya tomado, y simplemente las voy a seleccionar, ¿sí? Acá pues no estoy contando ninguna historia, es como para que ustedes vean cómo es el ejemplo. Pero digamos que con estas 10 fotos, voy a contar la historia, ¿listo? Entonces, le voy a decir que abrir. Nunca le vayan a dar secuencia de imágenes porque cuando le doy secuencia de imágenes, lo que él hace es que cada foto me la toma como si fuera una parte muy chiquita del video. Eso es cuando uno ya hace stop motion o algo así, que son muchos cuadros por segundo, pero pues en este caso no se le debe activar eso porque si no, no me va a dejar cómo manejar, controlar mis fotos, sino que los va a sacar como si las fotos fueran una secuencia, ¿listo? Entonces no hay que activarle eso. Entonces simplemente la selecciono y le voy a decir que abrir. Y él ya me va a importar mis archivos. ¿Listo? Entonces si revisamos acá, dentro de la ventana de proyecto, ¿cierto? Ya me aparecen las fotos que yo seleccioné. Entonces, digamos que en estas 10 fotos yo estoy contando la historia de Caperucita. Entonces, pues vamos a empezar por la foto inicial, que sería en el momento en que Caperucita está con su mamá, ¿cierto? Empacando la comida. Si digamos las fotos se ven más grandes que el proyecto, entonces simplemente lo que hago es, ¿cierto? Que se ve mucho más grande la foto, entonces simplemente la toco acá dentro de mi línea de tiempo. Voy aquí a controles de efectos, ¿cierto? A la ventana de controles de efectos y aquí en escala yo le puedo bajar el tamaño de la foto pues para que se adapte, ¿cierto? Al tamaño de la composición que yo creé. Y simplemente es eso, chicos. Entonces seleccionan las imágenes, ¿cierto? Y las arrastran a la línea de tiempo. Si ustedes las tienen organizadas, ya miren automáticamente las coge organizadas, ¿sí? Como ustedes las tengan ahí. Entonces, si ven, es muy sencillo. No tiene mucho lío. Acá pues obviamente se ven más grandes porque me tocaría entrar a escalar una por una. Pero pues igual yo creo que con los celulares o algo, pues ustedes le adaptan a tamaño Full HD. Si les queda más grande, pues lo que les digo, se paran sobre la imagen, controles de efectos y ahí le disminuyen el tamaño en escala. ¿Listo? Cuando ustedes ya tienen toda la secuencia organizada de inicio a fin y ya al revisarla acá, ¿cierto? Dentro del monitor, ustedes ven que ya se está contando la historia, pues quiere decir que ya pueden hacer el render. Si ustedes ven que de pronto está muy largo el espacio de cada foto, ¿cierto? Que cada foto se está demorando mucho tiempo y como que su historia no tiene ritmo, ¿cierto? O sea, como que, ay, no pasa nada, se quedan 3 segundos en una sola foto. Entonces lo que pueden hacer simplemente pues es disminuir acá en la línea de tiempo la duración. Entonces pueden hacerlo yéndose al borde de la foto, ¿cierto? Que en este caso esto sería una foto y lo corren,
¿cierto? O la otra opción puede ser que para que todas les quede iguales, entonces le dan clic derecho, se paran sobre la foto, clic derecho, y le van a decir aquí en velocidad duración. Acá me está diciendo que cada foto está durando prácticamente 5 segundos. Está demorando mucho, entonces yo le voy a decir que por favor se demore 2 segundos. ¿Listo? Y le voy a decir que aceptar. Y él ya automáticamente pues me la deja de 2 segundos. Y lo que puedo hacer es aquí copiar atributos. Acá le ponen copiar, se paran sobre la que ya modificaron, ¿cierto? Para que todas les queden iguales. Se paran sobre la que ya modificaron y le dicen copiar. Y después seleccionan todas las demás, clic derecho y le van a decir pegar atributos. Y ustedes le van a decir que reasignación de tiempo. ¿Listo? No sé por qué no me lo cogió. No me lo quiso coger. Bueno, entonces sería que se pararan sobre cada una. No sé por qué no me lo cogió. Y le van a decir que la duración va a ser de 2 segundos. ¿Listo? Y simplemente acá en los espacios se paran y le van a decir eliminar rizo. Y él automáticamente pues va a eliminar esos espacios que quedan al yo disminuir el tiempo de mi foto. ¿Listo? Y eliminar rizo. Vamos a ver si me deja. Al seleccionarlas todas, le voy a decir que 2, para que no tengan que hacerlo pues una por una. Y ahora sí me dejó. Si vieron, las tuve que seleccionar todas, velocidad, duración y ahí darle el tiempo. El darle a aceptar, el ahí sí me lo dejó y simplemente lo que hago es decirle acá que me elimine los rizos, o sea, los espacios que quedaron entre cada una de las fotos. Entonces aquí ya me queda más corto el tiempo de duración, ya mi historia va a tener más ritmo y no se va a ver aburrida. ¿Listo? Ya cuando yo estoy contento con la duración de cada una de las fotos dentro de mi historia, con la secuencia que tengo, entonces simplemente voy a exportar. Si de pronto ustedes le quieren meter musiquita o una narración, no sé, están creativos y graban su voz contando el cuento y quieren meterle la narración o Caperucita Roja, entonces simplemente es lo mismo, le van a dar importar, seleccionan un audio, busco y tengo un audio por aquí. Una narración, a ver, digamos esto. Entonces simplemente lo arrastro, que él me lo coge automáticamente al canal de audio. ¿Sí ven? Y ahí ya queda mi historia con narración. Hola, soy Amazonita y este es mi hogar. Hoy te quiero contar cómo la frontera agrícola nos ayuda a proteger este ecosistema único. ¿Listo? Ustedes acá pues ya lo cortan a la duración de su secuencia para que queden los dos iguales. Y ya teniendo mi audio y las imágenes, las fotos una tras de otra contando la historia, entonces le voy a decir archivo, exportar, medios. Le voy a poner acá el nombre que yo quiera, ¿cierto? Secuencia 1 puede ser, o el nombre que ustedes pongan, Caperucita Roja, Pepito Pérez, el nombre de ustedes, listo. Y le vamos a decir en dónde lo vamos a guardar, en este caso yo lo voy a guardar en el escritorio, ¿cierto? Le pongo el nombre y aquí en la parte de formato le voy a decir H264. H264 es el formato MP4, que es el que menos peso tiene y más calidad
guarda, ¿listo? Entonces ese es un formato muy recomendado cuando estamos haciendo video, sobre todo también cuando vamos a subir a internet o a redes sociales, ya que es un formato que nos permite tener muy buena calidad en la imagen, pero que disminuye el peso y no hace que pues sea tan pesado. ¿Listo? Acá voy a bajar dentro de video. Por acá le voy a decir que 2 pases para que me conserve aún más la calidad de la imagen. Y ustedes acá le pueden definir el peso que quieren que tenga pues el video. Digamos que es como para subir a la plataforma YouTube, entonces no es necesario que sea tan pesado, lo pueden dejar livianito, ¿listo? Y ahí simplemente, ya teniendo esto organizado, le van a decir que exportar y él ya empieza a hacer la codificación del video. Listo. Entonces él ya me dice que su video se ha exportado correctamente. Entonces ahora voy a ir a mirar en el escritorio si ya está mi video, ¿cierto? Aquí está. Entonces miren, ahí ya está. Hola, soy Amazonita y este es mi hogar. Hoy te quiero contar cómo la frontera agrícola nos ayuda a proteger este ecosistema único. ¿Listo? La frontera agrícola... Básicamente ese es el ejercicio que tienen que hacer, chicos. Recuerden utilizar los diferentes planos, recuerden utilizar diferentes ángulos para contar la historia. Seleccionen qué historia les gusta más, si Caperucita Roja o La Cenicienta. Recuerden que es libre, lo pueden hacer con muñecos, con la Barbie de la hija, lo pueden hacer con dibujos, lo pueden hacer con la familia, lo pueden hacer con los amigos. Es totalmente libre de su creación. Recuerden que lo hacen por medio de fotografías, entonces empiezan a tomar la foto desde el inicio hasta el final de la historia. Después este material lo importan en Premiere o en el editor que ustedes definan y lo exportan como video. Chicos, ¿alguna duda, pregunta, inquietud hasta este momento? Instructora, buenas noches. Sí, buenas noches, Anderson. O sea que se tienen que tomar sí o sí las fotografías, no se pueden descargar, digamos, como en los ángulos que se exigen. No, la idea es que ustedes hagan como su película de Caperucita Roja o su película de La Cenicienta, ¿cierto? Por medio de fotografías. ¿Sí? Entonces, una foto de la historia. Como les digo, ustedes definen cómo crean los personajes. ¿Sí? Si los hacen con muñequitos o los hacen con la familia actuando. Pero recuerden que es por medio de fotos. Entonces, no sé, le están poniendo las zapatillas Cenicienta, una foto. Cenicienta está en el baile con el príncipe, otra foto. ¿Listo? Por medio de fotografía, es un sonoviso. Ok, instructora, muchas gracias. O sea que solamente subir el video como evidencia al momento de subirlo. Ajá, sí, es subir el link del video, de pronto para que no les ponga lío por el peso, porque a veces la plataforma molesta, lo que pueden hacer es subirlo a YouTube y copiar el link de YouTube ahí en la evidencia. Gracias, instructora, muy amable. Vale, Anderson. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Profe, ¿el video tiene una duración en especial o no? No, lo que importante es que cuente la historia. Profe, una preguntita. ¿Sí, Jonathan? Profe, qué pena, perdón. El video es individual, ¿cierto? Sí, es individual, sí, porque la idea es que ustedes desarrollen estas, pues estas competencias de manera individual, que sepan manejar planos, que sepan hacer la edición, que sepan hacer la narrativa de la historia de manera individual. Profe, qué pena. Entonces, para dejar claro, se hace el video, la narrativa, como su merced lo dice, de los dos temas, de Caperucita o de La Cenicienta, ¿cierto? Escogen uno de los cuentos, no tiene que ser de los dos, el que más les guste o el que más se les facilite, ¿sí? Ustedes escogen uno y definen si quieren hacer Caperucita o quieren hacer Cenicienta y hacen las fotos de esa historia y después con las fotos las montan en Premiere y arman el video.
teniendo en cuenta la planimetría, los ángulos de cámara, el encuadre, todo lo que vimos hoy en la clase. Sí, Ricardo, tienen que seleccionar alguno de esos dos cuentos. Profesora, ¿Sí? a esas fotografías se le pueden añadir elementos, o sea, imagen, montajes, es decir, yo tengo mi fotografía, es decir, de un bosque, y a esa fotografía le puedo añadir, digamos, unos pájaros, pero animados. Pues si ustedes ya tienen esas capacidades, se puede, pero la fotografía original sí me tiene que ser fotos, ¿sí me hago entender? O sea, nada de fotos bajadas de internet, sino que la fotografía, la composición tiene que ser hecha por ustedes. Sí, o sea, la fotografía normal, pero se le pueden añadir elementos animados, ¿sí me entienden? Para que quede combinado lo real con lo animado. Sí, Sí, pues si quieren hacerlo así, y ya tienen como los conocimientos, se puede. ok, gracias. Vale, Carlos. Listo, chicos, ¿alguna otra duda, pregunta o inquietud? O ya podemos dar por Profe, buenas noches, una pregunta. ¿El video va con narración? si ustedes quieren. Si ustedes Sí. quieren ponerle narración o si ustedes quieren ponerle música, no es obligatorio. Pero si ustedes quieren agregarle ese tipo de elementos, pues también pueden importarle el audio como les enseñé ahí en Premiere. Bueno, Giovanni, gracias. después Joan, por favor, Giovanni, te doy la palabra. Buenas noches, profe. Sí, Para dos cositas, profe. Primero, que por favor nos suban el video hoy o mañana, que es que la última vez lo subieron faltando un día para entregar la actividad. ok. A veces es muy importante para esclarecer dudas. Y lo otro que lo suban, no lo suban en Google Drive, por favor, porque es que cuando varias personas intentan acceder al tiempo al video, se bloquea el Google Drive y no deja verlo. En YouTube, por favor. Bueno, vale, Giovanni. Muchas gracias. Joan, Gracias, profe. Sí tengo una duda. De pronto podemos implementar como algunos efectos animados, pero también efectos especiales como un foco 3D o ponerle de pronto subtítulos. Tiene pues como, no tiene pues como ninguna interferencia con el proceso de la foto. no está restringido lo que les digo. A mí lo que me importa es que ustedes tomen las fotos y hagan la composición ustedes. Ya si ustedes quieren ajustarle color, si quieren meterle efectos y que ya es a libertad de ustedes. ¿Listo? Pero Ok. lo importante es que se cuente la historia y se entienda. Lo principal entonces es lo que nos estabas explicando, lo de la angulación pues y el macro pues de las fotos. Sí, el encuadre, la planimetría y que obviamente la historia se entienda, qué es lo que está pasando. Muchas gracias. Vale, Joan. ¿Alguna otra duda, chicos? Ricardo dice que si personajes reales o dibujos. Como les dije, pueden ser dibujos, pueden ser los muñequitos de sus hijos, si tienen hijos o de su hermanito, o pueden disfrazarse con los amigos y contar la historia, o disfrazar a su hija de Caperucita y ustedes de lobo. O sea, eso es totalmente libre. Lo importante es que me lo hagan por medio de fotografía tomada por ustedes. ¿Listo? O se pueden, si ustedes hacen marionetas, digamos, en papel, no sé, que dibujan a Caperucita en una hoja blanca, la recortan y entonces esa es Caperucita y actúa, también se puede, ¿listo? La técnica es totalmente libre. Como ustedes hagan sus personajes, es totalmente libre. ¿Listo? Bueno, chicos, si no hay ninguna otra duda y inquietud, pues ya se pueden retirar de la sala. Pulp Fiction. No hay asistencia. Porfa, las personas de la ficha 67, porfa recuerden inmediatamente pasarse a la sala para la elección de vocero y subvocero de la ficha, porfa. Ya les paso el link por acá de la otra sala. Joan, otra pregunta. ¿Te escucho? Qué pena, sí. Pues sí, fecha límite de tiempo, como para saber uno con qué tiempo puede, pues, qué tiempo tenemos para poder hacer un buen trabajo. Está hasta el 2 de noviembre. Sí, en español aparece como tiempos violentos.
Ya les estoy pasando, porfa, el link de la sala a los de la ficha 237-63-17 para que, porfa, hagamos la lección de vocero. Se los estoy enviando por el chat y en el WhatsApp también está. Entonces, porfa, para que se conecten a esta sala para hacer la lección, chicos. Bueno, ¿alguna otra duda o inquietud antes de irme a la otra sala? Muchachos. No, señora. Vale. Entonces quedamos así, nos encontramos con la ficha 6317 ya mismo en la otra sala. Muchas gracias por su asistencia, ya se pueden retirar. Gracias, doctora. En un rato, si no alcanzo a subirlo a la plataforma, lo subo a YouTube y les envío el link por el WhatsApp. ¿Listo? En esta noche. Bueno, muchas gracias, que estén bien.